You could cheer him up when he's having one of his bad days. And on those bad days, you can ask him what you could do to help. Standing together, even when it's hard. But also knowing that sometimes people need more support than one person can give. That's love, darling. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast. Estamos hablando de Batman Begins, esta película que cumple 20 años de haberse estrenado. Se estrenó por ahí del 2005 y pues esta es una película que ustedes, querido público, eligieron en las diversas redes del podcast, en Twitter, Facebook e Instagram. Y pues la verdad es que en la primera parte les hablamos de la producción, un poco de nuestra idea de quién era Nolan. De quién era Nolan y qué trajo Nolan, Christopher Nolan, el director, qué trajo a esta franquicia, porque básicamente Nolan, como ya lo mencionamos en la primera parte, revive o modifica este Batman y pues básicamente le da una nueva perspectiva para el público y también redefinió en cierta forma el cine de acción que se estaba haciendo en ese entonces. Y pues la verdad es que, como dijimos al inicio de este podcast, o como estaba comentando Andrea al inicio de este podcast, lo interesante, o a mí lo que más me interesó ahora que volví a ver la película, es efectivamente este acercamiento no a Batman, sino a Bruce Wayne. Porque creo que algo que tenemos muy claro de este tipo de superhéroes, el tipo de superhéroes me refiero a superhéroes más oscuros en el aspecto de que tienen como las líneas éticas un poquito más borrosas en lo que el bien y el mal. Son superhéroes que técnicamente siempre están luchando con un lado oscuro más fuerte de sí mismos, básicamente para balancearlo, o que necesitan a alguien más que lo balancee por ellos. Creo que siempre es muy importante entender de dónde viene esta lucha y cómo esta lucha surge dentro de los personajes. Y creo que si bien, por ejemplo, ya llega un punto que, no sé, hablamos de Spider-Man, donde ya no queremos saber el origen de Spider-Man porque ya lo hemos visto 1575 veces. Creo que con Batman, sobre todo al inicio de la trilogía de Nolan, sí era justo y necesario, porque si bien sabemos, spoilers, cómo mueren los papás de Bruce, I guess, y sabemos que obviamente eso le causa trauma, como que no, fue muy interesante ver cómo Nolan decide abrir su película, básicamente explorando la culpa que siente el personaje acerca de este evento, básicamente cómo la culpa lo carcomió por muchos años, al menos por una década. Y también me pareció súper interesante empezar en este culto con Ra's al Ghul, donde básicamente cómo se aprovecha este personaje más el personaje interpretado por Liam Neeson, que por cierto, que en ese momento es Henry Ducard. Spoilers, que en ese momento es Henry Ducard. Digo, vamos a hablar con spoilers, querido público, así que no se me asusten si les digo quién es Ra's al Ghul. Pero digamos que empezamos con Liam Neeson, Henry Ducard, aprovechándose justamente de la culpa de Bruce, sí, sobre todo de eso, de su culpa, y cómo básicamente lo jala a este culto y cómo básicamente trata de formarlo a la forma que él piensa que es la más eficiente para llevar a cabo sus planes, ¿no? Entonces creo que todo esto de cómo inicia Nolan y cómo le dedica una muy buena parte de la película a explorar esta culpa, a mí me pareció excelente. Creo que fue una excelente forma de acercarnos al personaje, de darnos a entender justamente cuáles son sus motivaciones y básicamente qué es lo que está buscando, qué tipo de sanación o qué tipo de sanación el personaje cree que necesita para poder continuar con su vida, que al final del día efectivamente es la equivocada. O sea, la manera en que está llevando en toda la película su culpa es la equivocada, y tal vez es que al final podemos entender un poco que tal vez ya empezó a curarse un poco de todo esto sin ir a terapia. Pero al final del día, ¿quién necesita terapia cuando eres un billonario que
te puedes disfrazar de murciélago y llevar la justicia a tu ciudad o algo así. Pero en fin. Este, pero bueno, pues Andrea, no sé tú qué quieras comentar de la película, qué te gustó en su momento, qué te sigue gustando 20 años después de su estreno. Adelante. La verdad es que yo creo que desde el casting, que ya lo mencionaban un poquito, es una apuesta muy interesante. La visión que también, ¿no? Transmite Christian Bale de este Batman, la forma en que lo humaniza. Sabemos que Christian Bale, bueno, los que no lo sepan, es un actor, yo no diría tanto de método, pero sí es un actor muy comprometido, tanto en el aspecto físico como emocional con los personajes que él trabaja, ¿no? Entonces, creo que desde niño que empezó como a trabajar en estos proyectos que requerían un rango emotivo y de profundidad, le permitieron llegar a este papel de la manera ideal, ¿no? Él, más allá del aspecto físico, ¿no? Más allá a lo mejor de esos requisitos que vaya, se comprometió y los cumplió, es esta manera en la que él transmite pues este trauma, ¿no? Esta profundidad que hay en este Batman, en donde ya lo mencionábamos, ¿no? No nada más es este personaje que busca justicia, que se pone el disfraz de murciélago y sale a golpear a los malos, ¿no? Es este hombre que carga con una culpa, pues crece sin sus padres, pero también crece en este conflicto, ¿no? De ser sí el niño rico y en este privilegio en donde lo más fácil es vengarte, ¿no? Lo más fácil es decir, bueno, hago la justicia por mi propia mano cuando empieza a despertar y a darse cuenta que hay un mundo más allá de su privilegio, ¿no? Hay una ciudad que agoniza, hay una ciudad que sufre, y que a veces el castigo pues puede ser lo más fácil, ¿no? Siempre hay un juicio detrás, es donde él encuentra como cierta reconciliación y es parte de lo que vemos en la película. Y creo que como película de origen, ahí es donde se distingue de muchas otras, ¿no? Porque, insisto, usualmente en las películas de origen vemos cómo el superhéroe fue mordido por una araña o fue de manera mágica fue al espacio y pues por obra de algo ahí muy nuclear, tiene superpoderes, etcétera, ¿no? O sea, no voy a adentrarme en tantos ejemplos. Vaya, es este personaje que además se enfrenta, ¿no? A una ciudad, o sea, a un sistema, a una problemática con un contexto social crudo y tangible. Por eso decíamos que es un Batman oscuro, y no nada más porque Ciudad Gótica sea oscura, ¿no? Y tenga esa estética muy decadente, sino porque nos muestran a una sociedad pues con vicios, en la pobreza, en la miseria, en donde creo que lo menciona él, ¿no? En la película a veces el hambre te hace robar, ¿no? Exactamente el hambre te hace cometer crímenes, ¿no? O sea, te orilla a ese punto y también es una parte de esa adrenalina, ¿no? El saber que estás haciendo quizá un robo o algo, pues es parte de esta acción, ¿no? Que hay. Entonces, creo que la distingue muy bien en ese planteamiento y sobre todo que no se siente una película pesada. Bueno, desde mi perspectiva, sé que hay mucha parte de la crítica hacia esta película en donde justamente abordan que no lleva el mismo ritmo que El Caballero de la Noche o que El Caballero de la Noche Asciende, en donde vemos muchísima acción todo el tiempo, pero es porque ya Batman está enfrentando de una manera mucho más frontal, ¿no? Porque pues él ya es conocido, él ya es Batman, pues, en donde ya hay planes elaborados, mucho más elaborados pues, de todos estos que trabajan en las sombras como él, ¿no? Para mover a esta ciudad, ¿no? Para acabar con esta ciudad o para rescatar a esta ciudad. Entonces, como película de origen, sí se puede sentir un poquito más lenta en ese aspecto, pero es porque nos están mostrando detalladamente, pues, cuál es el contexto de este personaje, qué hay detrás, en cómo se convierte, ¿no? El que sea justo miembro de este grupo de las sombras, de Ra's al Ghul, y cuál es la motivación que lo lleva
a ese punto, ¿no? ¿Cómo llega y cuál es el punto de inflexión en donde él dice, no, o sea, yo estoy de acuerdo con ustedes hasta cierto punto, pero yo tengo que forjar mi propia lucha y mi lado no va a ser este, mi lado es el de la ciudad, ¿no? El de la gente. Entonces, bien lo menciona Edith, me gusta que hay una delgada línea siempre en este aspecto, pues sí, de la moral, de la ética, de cómo se conducen los personajes, porque no estamos viendo al superhéroe bueno, es el superhéroe que duda, es el superhéroe eh, que, que viene de un punto de inflexión, ¿no? En donde al inicio, antes de convertirse o antes siquiera de pensar en ser este justiciero, él busca la venganza por su propia mano, ¿no? ¿Cuál es ese punto de inflexión que lo lleva a decir, ese no es el camino? Entonces, a mí eso es lo que me gusta particularmente de esta película. Yo sé que hay gente que la quiere saltar y llegar directamente al Caballero de la Noche, por justamente no lo que mencionaba yo, que es mucho más frenética. Sin embargo, creo que el caballero, bueno, en este caso Batman Inicia es esencial para entender al personaje, para entender esta propuesta que hace Nolan y esta apuesta que tiene para, para contarnos una historia diferente a las que estábamos viendo en ese momento, ¿no? Ya lo mencionaban ahí las otras películas que estaban por ahí girando, las películas anteriores de Batman, y eso hizo que al final la gente sí se interesara por la película. Probablemente si lo vemos en retrospectiva, insisto, hay gente que te va a decir que va a preferir las otras dos, ¿no? La 2 y la 3. Sin embargo, a mí lo que hace la uno es reforzarme el valor que tienen las otras dos, ¿no? Sin esos buenos cimientos que tenemos con Nolan, tanto en términos de construcción de personajes como del planteamiento del origen de la historia, no tendríamos las dos buenas dinámicas que vemos posteriormente. Y creo que eso hace resaltar, y creo no lo mencioné yo en la primera intervención, es muy difícil, y creo que vamos a estar de acuerdo en eso. No significa que no existan, hay ejemplos claros de películas que pueden ser trilogías o que pueden ser trabajos consecutivos de directores que tienen una alta calidad y que logran el éxito y logran, pues sí, en este caso el favor de la crítica por ser consistentes, ¿no? Usualmente siempre es, la primera fue la buena y las demás son basura, o las demás están flojas, o las demás no son buenas, ¿no? Y tienen que recurrir a volver a hacer las películas, o a volver a plantear, o a traer a otros directores, o a traer a otros actores, porque justamente se vuelve muy difícil mantener, ¿no? Película parte uno y parte 2, usualmente la 2 siempre es, de la 2 para adelante salen perdiendo. En el caso de Nolan, la apuesta fue, se puede decir incluso al revés, ¿no? Un poco, porque tenemos la primera película que es muy buena, pero siempre se va a sentir superada por la 2, ¿no? Y hasta cierto nivel hay un estándar de calidad que cumple bastante bien la 3, que tiene también detractores y fans. Sin embargo, ahí es este efecto contrario, ¿no? Pasamos de una buena película de origen a dos muy buenas películas que hacen que más se mantenga el estándar de calidad visual y de calidad de la historia que nos está contando. Sí, efectivamente. Creo que efectivamente con Nolan es ese. Bueno, con la trilogía de Nolan es justamente ese dilema. ¿Cómo, cuál es la mejor? ¿Cuál quitas? ¿Cuál puedes dejar? ¿Cuál no? Mucha gente odia la 3, mucha gente, como dices, ignora la uno. Pero al final del día, como bien mencionas, son los cimientos. Y sin buenos cimientos no puedes tener todo lo que sigue. Y efectivamente estoy muy de acuerdo contigo que al final del día en esta primera película tal vez no nos enfocamos tanto en el villano porque primero tenemos que entender al personaje y eso es muy muy importante y definitivamente el Joker no tendría ese peso narrativo en la segunda película si no hubiéramos conocido al Bruce Wayne de Batman Begins de la forma en que lo conocimos. Así que sí, en eso estoy completamente de acuerdo, pero pues Fernando, ¿algo que quieras seguir en esta discusión o alguna escena que ya quieras analizar? Adelante. No, yo quería, ahorita que estaba diciendo Andrea respecto a cómo es una historia de origen, creo que algo que en esta última revisión que hice, ya sabía, pero me volvió a saltar, es la manera en la que va saltando en contarte en qué estado está el personaje cuando inicia, ¿no? O sea, porque
parte de, hay muchas escenas, que luego como seguidor del personaje, que cuando las ves en pantalla, pues uno dice, ¿no? Es fanservice, es exactamente lo que el que ha seguido al personaje durante mucho tiempo lo ve en pantalla, le saca una sonrisa y ya con eso lo ganaste, ¿no? La primera escena en la que sale este Batman de que está jugando, bueno, Bruce Wayne que está jugando y no sé qué, y se cae al pozo o sea, llegan los murciélagos y todo esto. O sea, ver esa escena después de haberla visto en los cómics durante varias veces, lo ves en pantalla y dices, exactamente este cuate sabe de lo que estás hablando, ¿no? O sea, ya me metió, ya, el boleto está pagado, ya entendí a qué veníamos, ¿no? Y luego nos manda a otra parte del personaje y vemos cómo está trabajando todo este sentimiento que me parece que André lo explicó muy bien. Empezamos a entrar en el personaje desde el lado psicológico y sentimental de cómo está, ¿no? O sea, cómo tiene el sentimiento del miedo, el sentimiento de la culpa, de la impotencia, cómo tiene una idea errónea de lo que tiene que hacer este, para que no vuelva a ocurrir lo que le ocurrió a él de niño. Y todo esto la película te lo narra en una hora. Y en una hora todavía ni siquiera sabemos, o sea, no vemos al personaje en su ciudad tratando de construir algo y entrenando para hacer esto, o sea, con un objetivo ya específico. El cuate está todavía encontrando lo que él quiere hacer, de qué manera quiere enfocar todo este ideal que tiene sobre lo que debe de hacer. Y me parece muy significativo que veamos a Batman en pantalla después de una hora de película. Cuestión que si alguien te cuenta eso antes de ir a ver una película, dices, espérate, ¿cómo? La película dura 2 horas y me voy a tardar una hora en ver a Batman saliendo en pantalla. O sea, como que no me parece lógico. Pero cuando estás sentado y viendo cómo va sucediendo todo, vas tomando tu tiempo de entender qué es lo que está pasando, pero vas viendo cómo empieza a decidir, qué lo lleva a decidir cada una de estas cosas. Y esta construcción del personaje es muy importante, como bien dijo Andrea, y también lo dijiste tú, Edith, pensando hacia las otras dos películas. En este punto sabíamos que Nolan tenía como la oportunidad de hacer la secuela, pero cómo iba a ser la secuela y la libertad que iba a tener, pues dependía de cómo le fuera en taquilla a esta primera entrega. Entonces, creo que sí armó muy bien la visión Christopher Nolan sobre lo que quería del personaje en esta entrega y la manera en la que iba a ir plasmando como un millonario acomplejado usa sus recursos de la manera que él cree que van a ayudar más a la gente con la que quiere salvar, ¿no? Y vamos entendiendo por qué toma una decisión o por qué va tomando otra. Y al espectador que no sigue los cómics, yo creo lo atrapó de una manera y a los que seguimos los cómics nos atrapó desde otra manera porque íbamos encontrando estas referencias que decíamos, ¿no? O sea, la primera vez que suena el nombre de Ducard, para mí fue así como que, ¡guau! Nunca en mi cabeza pensé que fueran a poner este personaje. Y luego ya sale Ra's al Ghul y dices, entonces Ra's al Ghul va a ser así. Y te empiezas a crear como la idea de cómo va a avanzar todo, ¿no? Cómo toman de referencia ciertas escenas o buenas, ciertas pasajes de cómics y cómo lo adaptan en la película. Cada una de estas cosas creo que las fueron seleccionando y disfrazando dentro de la trama. Eh, y me parece que cada una de estas cosas es muy efectiva. Porque ya cuando llega todo el momento de la acción y de que encontrar al malo y llega el más malo de Malolandia y el plan, hay que desarmarlo y todo esto, ya estás completamente inmerso en el mundo. Ya entiendes por qué esta persona está haciendo esto y ya no cuestionas todas las cosas que suceden a favor de que avance la trama, porque ya te construyeron adecuadamente este universo
y lo hicieron en los términos que mucha gente esperaba, ¿no? O sea, esta realidad de la que hablamos, o sea, ¿de dónde viene el traje? Ay, entonces, ¿cómo hizo el traje sin que nadie se diera cuenta? ¿O de dónde lo sacó? Ay, a ver, pero ¿cómo un batimóvil? A ver, pero ¿cómo podría hacer esto? Y todo te lo van armando para que cuando ya llegues a ese punto de que está volando el cuate sobre la ciudad y que si los antídotos y que si golpea a todas estas personas, ya es muy efectivo, ¿no? Y me parece que en eso la película es lo que decía Héctor, es muy efectiva y cualquier persona que quiera llevar una historia de otro medio al cine se puede inspirar un poco en esto, ver cómo puedes tomar elementos que ya existen en otro medio, que tú sabes que van a tener un impacto fuertísimo sobre la audiencia y cómo lo adaptas para que funcione en tu historia. Creo que eso es de las cosas con las que me quedé desde el principio. Creo que también es muy fascinante el hecho de ver, pues digamos que te expliquen algo que tú ya sabes que va a ocurrir, ¿no? O sea, tú ya sabes que Batman tiene una pistola que avienta hacia un edificio y se trepa, ¿no? Pero ya que te lo explican y te dicen, ah, mira, es así, es un hilo y que sabe qué, y se lo amarra aquí. Bueno, no te lo explican, pero lo ves gráficamente cómo lo vas sucediendo. Creo que es muy gratificante para la audiencia. Y me parece que este es el acierto que tiene Nolan en esta película, que sabe cómo narrar todos estos elementos. Sí, creo que, y también creo que Nolan de forma muy inteligente también utiliza estos momentos para meter ciertos elementos de comedia, ¿no? De qué funciona, qué no funciona, cómo funciona este chiste de, es que salían defectuosas las primeras 100,000 piezas, pero las siguientes 100,000 van a salir bien, el otro, ok. Y creo que este personaje de Lucius Fox que se introduce, bueno, al menos yo no lo conocía, pero se pone así como el que ahora le llamamos ¿cómo se le llama? El computer guy. The man in the chair. Man in the chair, efectivamente. Creo que también funciona muy bien justamente para justificar ciertas cosas y creo que al final del día, si bien yo no siento que sea necesario explicar todo eso, es la broma común que luego es en Crónicas, ¿no? De quién le pone las llantas al Batimóvil. I mean, no es súper necesario para mí personalmente, pero tengo que estar de acuerdo con Fernando de que es bastante satisfactorio verlo, en cierta forma, decir como, ok, esto es alcanzable, aunque sea inalcanzable, porque te deja muy claro que todos estos son experimentos para los militares, son pues son cosas de que nada más están al alcance de cierto tipo de personas, ¿no? Que no es para todas las personas, pero creo que sí le da este cierto nivel que mencionamos al inicio del podcast de poder conectar con el personaje de una forma más íntima de, mira, yo podría hacer eso, yo podría conseguir eso, aunque no, pero te puedes relacionar. Y por eso creo que todo esto de cómo se hizo el traje, de dónde consiguió el carro, que el carro también a mí me encanta, es una de las pocas piezas de juguetes que he comprado porque sí me gusta mucho el Tumblr o como se llame. Siempre me gustó mucho de que es como súper real en el aspecto de que sí se ve que sería algo que utilizaría el ejército, pero a la vez es súper tosco, o sea, no es nada estético en ese aspecto, es como literalmente un coche todoterreno diseñado para eso, para el todoterreno. Y como decimos, se siente real y creo que eso es una de las cosas más importantes de Batman Begins. Pero bueno, Héctor, pues algo que quieras mencionar justamente de todo esto. Por ejemplo, ahorita continuando con lo que decía ahorita Fernando, o sea, de cómo la película hace un gran trabajo, adaptando, sintetizando, sincronizando, ciertos elementos del cómic que se siente de una manera, bastante natural. O sea, como por ejemplo, la imagen de Bruce cayendo en una noria, pues digo, no era algo, generalmente que se hubiera repetido mucho.
De hecho, es una historia que en ese entonces relativamente oscura de Dennis O'Neil y Dick Giordano, que Goyer encontró y adaptó porque era muy particular para el tipo de historia que había decidido contar, que es algo que tiene la película, que tiene Batman Begins y que también comparte con The Dark Knight, es cómo es muy precisa e intencional en su tema principal. Y no podía ser más adecuado el tema para el personaje que estaba adaptando, que es el miedo. O sea, el miedo siempre ha sido la herramienta que utiliza Batman para combatir el crimen. Ese es de su primer diálogo hace casi 100 años, era que los criminales eran temerosos y supersticiosos, que por eso había decidido convertirse en un murciélago. Aquí, Nolan y Goyer, o sea, deciden incorporar a un miedo que él mismo tenía hacia los murciélagos. Y gracias a esa decisión artística que se siente completamente natural, aunque nunca había sido parte del personaje en los cómics, se desarrolla toda la película. Porque tenemos siempre a Bruce en nuestro centro y eso es lo que más le agradezco a esta película, porque de las, no sé, 10, 15 películas que ha habido de Batman, solo esta y The Batman son las únicas que son sobre Batman, sobre el personaje, sobre Bruce Wayne. Así que es enteramente de cómo utiliza el miedo y todos los demás personajes a su alrededor reflejan una parte, una intencionalidad al respecto. O sea, porque o sea, básicamente todos representan un aspecto moral de lo que Bruce Wayne tendría que utilizar, incorporar para su lucha contra el crimen. O sea, desde sus papás. O sea, tenemos de que el papá Thomas Wayne, el doctor multimillonario que nunca iba a su empresa porque a él le gustaba trabajar en el hospital, le gustaba ayudar a las personas. Y luego después tenemos la figura paterna que se encuentra Bruce en el camino, que es Ducard, bueno, es Ra's al Ghul, que le enseña a utilizar el miedo, pero de una manera indiscriminada, de una manera que iba en contra de civiles, iba en contra de criminales sin diferenciarlos. Y todo lo demás, o sea, los demás villanos también es como utilizan el miedo. Scarecrow, pues obviamente es una parte esencial, pero incluso Falcone utilizaba el miedo para tener el control de todo su imperio criminal. Y todo eso está muy bien realizado en la película porque constantemente te muestra el conflicto interno de estos personajes, el conflicto moral que le ocasiona a Bruce, las decisiones que tiene que tomar para combatir el crimen, pero de una manera en el que no sea nada más simplemente venganza, o sea, que sea genuina justicia. Por eso a mí siempre me ha gustado y ahorita que lo volví a ver también me sigue gustando el personaje de Rachel Dawes, Katie Holmes, porque si realmente intereses románticos en películas superhéroes, pues no es no tienden a tener un gran ejemplo, no tienden a tener grandes ejemplos, pero aquí sí Rachel sí se me hace que es esencial, porque ya una vez que ya no está Thomas Wayne, o sea, ella es básicamente la brújula moral que tiene Bruce, que es la que le enseña, o sea, qué camino tomar. Y todos los demás personajes igual se siguen ajustando a todos estos conflictos morales y éticos. Ahorita mencionaste a Lucius Fox y es también interesante porque ese también es otro aspecto del conflicto que tiene Bruce entre sus figuras paternas. O sea, porque tenemos a Lucius que es una persona inteligente, es una persona que le gusta ayudar. Y tenemos a Earl, a Rutger Hauer, el maestro Rutger Hauer, que tiene aquí un breve papel como Earl, que es el encargado de las empresas Wayne, pero a él nada más le interesa el dinero, las ganancias. Y es otro antagonista, es otro conflicto que al final la película tiene que solucionar. Porque otra cosa que también tiene el guión y que me saltó esta vez que la vi es que tiene una gran cantidad de setups y payoffs emocionales, o rimas, si lo quieren decir así. Desde un inicio, de los primeros diálogos que tiene Thomas Wayne, ¿por qué caemos? Porque tenemos que para aprender a levantarnos.
cuando le pregunta a Alfred, aún no te has dado por vencido, y Alfred le contesta, nunca. Eso igual es algo que se repite otra vez en la película. Un momento muy impactante que a mí la verdad me gusta mucho, que es una de las partes favoritas, es cómo le revela su identidad, a Rachel, devolviéndole las mismas palabras que le hizo, que la verdad, es un gran diálogo. Es un poco cursi y lo que tú quieras, pero digo, a mí me parece que funciona, que no es lo que somos por debajo, sino lo que hacemos, lo que nos define. O sea, y todo esto está contado de una manera bastante lineal, bastante directa, que es lo que a mí se me hace que esta es una de las películas menos parecidas a la filmografía de Christopher Nolan que hay, precisamente por eso. Digo, en otros, digo, ya él participa más en el guión, pero aquí pues básicamente el guión era de otra persona y él nada más se le hizo así unos ajustes. Pero en general, o sea, hay muchas partes que la película me resaltan, incluso a mí como fan de Batman. Había cosas, o sea, que me parecen a mí muy importantes al momento de retratar el mito, retratar la creación, y todas ellas están presentes. O sea, así como que las cosas más importantes, pues obviamente el murciélago. Es un poco distinto a cómo lo vemos, a cómo lo conocíamos en los cómics, que es un murciélago por la ventana, pero aquí más acorde con el tema de caída y Rise. El primero, lo atacan los murciélagos y después él se levanta con todos los murciélagos alrededor. Y me parece una escena increíblemente icónica que va acorde a la película. Pero también tenemos otros puntos muy importantes. Las perlas de su mamá, pues es parte, es una de las representaciones más icónicas de la tragedia. Y algo también que me parece muy importante es lo que vemos en la película, es el momento en el que Bruce rechaza las pistolas, las armas de fuego, lo que mataron a sus padres. O sea, un Batman usando pistolas no es un Batman, digo, y es algo que muchas adaptaciones tienen este, a obviar, pero aquí se convirtió en una parte principal del guión. Y todo eso, o sea, también ahorita mencionaron sobre cómo no se presenta Batman hasta una hora de la película. Eso, digo, muchas películas han sido influenciadas por Batman Begins, pero eso en particular pues viene de la original, del papá, del abuelito de todos, que es Superman the Movie. O sea, Superman no es Superman hasta casi una hora, igual también como ocurre en Batman Begins. Y en ese sentido un poquito más pesado, y aquí no tanto, pues porque la manera en la que cuenta el guión, que como el guión está estructurado, o sea, se siente muy natural que sea ese el punto divisorio entre los dos primeros actos que conforman la primera parte de la película y los dos que la terminan. Los dos primeros actos son los que se me hacen, pues digo, básicamente perfectos. Ya los últimos dos, pues ya tenemos un poco más ya de trama, de químicos y emisores de microondas, que bueno, ahí se pone un poquito más, más fantástico el asunto, pero pues igual, o sea, como quiera sigue siendo una historia de superhéroes, y aquí en entonces, pues, Christopher Nolan como quiera estaba muy consciente de ese hecho. Sí, digo, la verdad es que bien, o sea, también creo que hay momentos, justamente como dices, de Christopher Nolan, que sí tienden a ser como muy chistosos, o sea, o al menos que creo que no envejecen muy bien, pero creo que es un poco por eso, por cómo están entretejidos estos momentos, por cómo están unidas las separaciones de los arcos y cómo Christopher Nolan siempre trata de tejerlos lo más eficientemente posibles. Entonces, si separa ciertas escenas y si separa ciertos momentos y ciertos diálogos, la verdad es que no están como, o sea, no funcionan bien en el todo, pero dentro del, o sea, si los separas ya fuera de la película, la verdad suenan bien chistosos y son momentos que parece ser que no están tan armados, tan bien armados. Pero creo que en general, mientras ves la película, no te das cuenta de ello, justamente porque, como dices, o sea, al final del día, creo que todos los arcos están muy bien señalados, todos los momentos están muy bien marcados y tienes
te comprometes con su personaje principal y por el camino que lleva el personaje principal. Entonces, al final del día, o sea, creo que lo que me gusta de este Nolan de hace 20 años es que sí estaba muy comprometido con sus personajes, quería verlos crecer, quería verlos desarrollarse y al mismo tiempo pues tiene unas grandes secuencias de acción. También en esta película creo que sobre todo el entrenamiento con Ra's al Ghul, no Ra's al Ghul, pero luego todas las escenas de cuando Rachel es envenenada y la persecución con los La autos, persecución, me encanta. esa en particular a mí me gusta mucho. Es en Ujú. general, es casi toda es práctica. Sí, Cuando está en las azoteas, son miniaturas, por eso se ven tan bien. sí, sí, se ven muy, muy bien. La verdad es que envejecieron súper padre. La verdad es que se ven padrísimos. Y si bien, como digo, hay momentos como chistosos con él. Y luego es una persecución que se repetiría para la segunda película. Pero en este momento, al menos yo siento que se sentía muy muy novedosa, muy práctica, muy fluida. Y creo que así en general son todas las secuencias de acción de esta película. O sea, realmente, tal vez te preguntas un poco de por qué nos estamos tardando en llegar a salvar a Rachel o cómo de pronto nadie pierde al Batimóvil, pero de pronto ya lo pierden y ya nadie lo está buscando. O sea, creo que como digo, Nolan no pule muy bien todas las esquinas, pero funciona en el momento y funciona en el momento de la acción y no te estás preguntando estas cosas en el momento que ves la película. Entonces, Y, como y, digo, y, esa por ejemplo, escena y otras de acción funcionan excelente. esto como mucha gente no le gusta, pero a mí es lo que se me hace que eso han sido genuinamente las mejores escenas de acción que Batman ha habido, o sea, que Batman ha tenido en el cine, o sea, porque muchas veces cuando está golpeando criminales, o sea, la primera vez, la primera noche de Batman, este, tiene demasiado cortes, tiene demasiado cámara rápida y a mí se me hace que es lo que mejor funciona para Batman, o sea, porque es genuinamente imposible. O sea, es algo que no se puede en la vida real que una sola persona esté rodeado de 20 tipos y pueda golpearlos a todos. O sea, y lo que siempre ocurre en una escena así es que todos están esperando su turno. Y eso ocurre con cualquiera, hasta en la que más quieran alabar de Zack Snyder, lo que sea. Cuando Batman está peleando con más de dos, tres personas, los demás están esperando su turno para que Batman los golpee. Y aquí, como no lo estamos viendo, a mí se me hace que eso sirve mejor para mantener, o sea, la suspensión de la incredulidad de que una persona genuinamente pueda derrotar a 20 criminales él solo. Yo sí estoy Exacto. un poco muy en desacuerdo respecto a las escenas de acción. Este, y creo que tiene que ver con el diseño del traje, ¿no? Hay muchas cosas que yo le critico a la película que realmente yo sé que tienen que ver con el transcurso de la segunda y la tercera. A mí siempre se me hace interesante la manera en la que alguien, hablando de películas de Batman, alguien expone este nuevo cosa herramienta que tiene Batman, ¿no? Y saca una herramienta y dices, wow, y luego saca otra y dices, wow, ¿no? El caso para mí, más memorable, que es una de las entradas de Batman más geniales que recuerdo en Batman con Burton cuando está en el museo con Vicky Bale y entra Batman desde un ventanal y pues todos se quedan así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí la agarra Vicky Bale, saca su pistolita, se avienta ¿cómo se llama? Por una tirolesa y se sale del lugar, ¿no? Y voltea y el Joker así como, ¿qué pedo con este güey? ¿No? ¿De dónde sacó esas cosas? Este, ese armado de las escenas, creo que a Nolan le sale mejor en la segunda parte y en la tercera parte. Y lo digo por lo que ahorita decían respecto a la persecución en el Tumblr. Yo detesto esa escena. De hecho, esta vez que la vi dije, yo no sé cómo logro
volver a ver esa escena cada vez, porque recuerdo las siguientes, o sea, la de la segunda y obviamente ya la tercera cuando es en el aire y todo esto, y no puedo evitar compararlas. O sea, ya después de haber visto las otras, esta me parece muy inferior, pero tiene que ver con eso, ¿no? O sea, a la hora de que trato de hacer como como la comparación. Y creo que es por este factor, porque el factor sorpresa de decir, wow, este auto hace este tipo de cosas o pasa esto, el elemento cool de la sorpresa no me es tan, no me es tan genial ya ahora que lo vuelvo a ver. Porque supongamos la primera vez que presenta en la tercera su navecita esta en Rises o cuando sale el Batpod, o sea, cuando destruyen el Tumblr y sale el Batpod por primera vez, me parece que son como muestras mucho más impactantes que cuando sale la primera vez el Tumblr ya en escena, ¿no? Pero otra vez, esas son quejas que tengo más por lo que hizo después Nolan que por lo que realmente pasó. Y lo mismo me pasa con las escenas de pelea. Creo que en esta película la manera en la que gira el cuello, la capa, cómo funciona, pues sí es la primera vez que lo estamos viendo, cómo funciona. Y en las otras películas, pues ya tiene otro tipo de cuello el traje, ya tiene otra manera de moverse, también Christian Bale ya sabe otras cosas, pero aún así no me gusta tanto la coreografía de las películas de Nolan comparada, supongamos, con la de Reeves, ¿no? Sí entiendo completamente el punto de lo que dice Héctor, comparto en el sentido lógico, pero visualmente, creo que no me fascinan tanto las peleas, de Batman Begins comparados con otras adaptaciones. Y aprovecho, para decir una queja que, que cada vez que veo la película también me molesta mucho. Martha Wayne en esta película es de lo más X que puede haber en todas las adaptaciones de Batman, porque cuando lo comparamos con toda la carga que le dan a Thomas, te quedas pensando así como que, o sea, pues es que todo lo que hizo Bruce es por su papá, ¿no? O sea, le dolió tanto perder a sus padres, pero pues su mamá nada más estaba ahí, ¿no? O sea, el que realmente le importaba era su papá. Creo que me sigue molestando mucho eso, eh, pero pues vuelvo a decirlo, eso es más queja personal, más que algo que creo que probablemente sea algo malo per se de la película. O sea, una película que esté más enfocada en Marta, así como que cómo le dolió y lo importante de su nombre. Sí, Puede haber una de esas si te sí, gusta. sí, 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 sí. No, 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 no. ¿Y sabes qué es lo que realmente más me molesta, Héctor? Cuidado con Que lo que dices. no, 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 que me quedaba pensando no es tanto eso, o sea, porque cada vez que lo pensaba dije, claramente me recuerda ese problema, ¿verdad? Pero que ya saben, es una cosa de que te metes una idea en la cabeza y entonces tuve que ir a revisar literatura, de ver, a ver en qué historia Marta es más, tiene un papel más predominante que en estas, ¿no? Pero no sé, me sigue como dando ronchitas el hecho de que nunca la veo como que en este aspecto maternal de decir, a ver, hijo, ¿qué te pasó? A ver, que no sé qué. Hasta cuando te pasa esa parte en la que lo sacan del pozo y lo van cuidando, y la mamá así como que nunca fue como para ir corriendo a ver cómo estaba el hijo que se cayó al pozo, ¿no? O sea, ella está bajando de sus escaleras en su mansión, así esperando a que le lleven al niño a ver qué le pasó. O sea, como que esas cosas a mí me generan como un poco de ronchitas. Yo estoy al revés, o sea, a mí no me gustan las escenas de pelea de Dark Knight ni de Dark Knight Rises. No me, o sea, A mí el problema es que se me hacen repetitivas. Creo que ya viendo la primera es como tenemos exactamente la misma persecución en la segunda y luego tenemos, o sea, como que tenemos la repetición de estas escenas una y otra vez. Pero creo que Sí, ese nada cada vez más. están más pulidas.
Sí, estoy de acuerdo, pero la primera vez es sorprendente y las otras ya es como, aunque estén más pulidas, es una repetición. Pero bueno, Andrea, ¿nos ibas a comentar algo? Yo difiero un poquito, creo que, híjole, sí es complejo, yo también he pensado en el tema de Marta, sobre todo ya con el tiempo, ¿no? Que quizá a primera vista uno no lo nota tanto, ¿no? Por cómo va fluyendo la historia. Posteriormente te das cuenta que sí hay un problema en el tema de la mamá porque se vuelve completamente irrelevante, ¿no? Siempre es como en conjunto los padres o su padre como tal, y se entiende siempre como a través de esta figura paterna, ¿no? Que le hace falta a Bruce y que está buscando de cierta forma, porque pues al final está rodeado de puros hombres, ¿no? Entonces el que está el personaje, por ejemplo, de Rachel, mm, equilibra un poco en ese sentido, ¿no? Porque sí se vuelve esa brújula moral, porque además de ser el interés romántico, que a mí me gusta que como tal no le den esa profundidad, sino que sea como pues esta conexión que tienen desde niños, la conoce, se conocen, ella al final se entera, ¿no? De este secreto, ¿no? Y se revelan de cierta forma sentimientos. Sin embargo, ya como se va desarrollando la historia, pues entendemos que pues no es el foco, ¿no? Al final del día. Sin embargo, sí se vuelve este personaje femenino con la mayor relevancia dentro de la película, sí, y creo que se le ha criticado mucho a Nolan en ese sentido sus personajes femeninos. No es la primera vez que se menciona por ahí. Vaya, aquí no es tanto su responsabilidad de él, ¿no? Creo que también es un poco desde el origen, que nunca se ha hecho tanto énfasis en el papel de la madre, en este caso de Marta, en la historia de Batman en sí, ¿no? Creo que yo rara vez pienso en ese sentido como en un personaje mucho más profundo porque no lo es. Sin embargo, en el caso de Nolan, pues siempre está este reproche constante, ¿no? De los personajes femeninos y cómo los lleva y los desarrolla. Yo en la parte en la que sí voy a diferir bastante es en la parte de las escenas de acción. Creo que lo que buscó Nolan fue hacer algo diferente a lo que veíamos y sí, no es esta parte lógica de decir, bueno, el héroe siempre está esperando que, pues, que vengan todos estos a confrontarlo y al final pues se ve como que están esperando turno, ¿no? En vez de someterlos entre varios al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que aquí busca Nolan es con este enfrentamiento un poco más torpe, pero a la vez más natural a mi perspectiva, siempre con este manejo de cámara siguiendo a Batman y lo vemos desde el inicio, ¿no? O sea, cuando ve por primera vez, o sí, ¿no? En este caso tienen el primer intercambio con Gordon, que aún no tiene las alas, que aún no está completamente metido en el traje ni con todos estos aditamentos tecnológicos, vemos a un Batman pues con movimientos mucho más torpes, ¿no? A pesar de todo el entrenamiento. Pues vaya, yo quiero creer que por más entrenamiento que tengas, por más artes marciales que conozcas, al final hay una cierta torpeza del cuerpo al reaccionar de una manera improvisada, ¿no? Menos coreografiada. A mí no me molestan las coreografías, vaya, es parte del espectáculo que nos brindan las películas de acción, las películas de superhéroes, ¿no? Estas grandes coreografías, ¿no? De peleas, confrontación cuerpo a cuerpo, que lucen mucho, se ven muy bonitas, pero yo también agradecí en ese sentido que Nolan nos mostrara algo mucho más natural en ese sentido a mi ojo, algo un poco hasta que se viera un poco más torpe, si quiero utilizar esa palabra, probablemente no sea la más correcta. Sin embargo, creo que incluso en el estilo en el que se maneja la cámara es para darnos esta percepción de lo que aprendió pues, con Ra's al Ghul, ¿no? Le dice, si no me equivoco, algo así como de, pues, aprender a esconderte, aprender a desaparecer, ¿no? Aprender a ser hasta cierto punto en un momento invisible, ¿no? Y eso requiere también cierta habilidad y la cámara te lo muestra, porque hay cosas que nunca vemos, ¿no? Justo como desaparece Batman, hay ya en momentos mucho más fluidos de caídas, pues de escenas en donde lo vemos, ¿no? En una parte, ¿no? En donde está acosando a Falcone,
¿no? Y de repente aparece, ¿no? Entonces, este tipo de tomas a mí sí me gustan, a mí me parecieron hasta cierto punto un añadido, ¿no? De esa visión y de esa propuesta que hizo diferente esta película de otras películas de superhéroes, mucho más coreografiadas, mucho más detalladas, y no me parece, de hecho, no creo que la gente lo vea como un error, porque sí saben que es una propuesta que tenía Nolan. Sin embargo, creo que sí hay gente que no le gusta justo porque no se ve tan estético si lo queremos ver así, ¿no? Entonces, en ese sentido sí difiero, a mí sí me gusta, porque siento que sí estoy viendo algo diferente a lo que usualmente vemos, ¿no? Y además, lo mencionaba yo, ¿no? Creo que Christian Bale tiene ese compromiso de que claramente hay una evolución. No es lo mismo el cómo se siente él en el traje, el cómo se siente él en las escenas de acción en una primera película, a cómo ya lo vemos en desenvuelto, ¿no? En la tercera incluso, en donde además el personaje tiene la justificación de tener ya un cierto desgaste muscular y óseo, ¿no? En donde le dicen, o sea, tu rodilla ya no sirve, ¿no? Y aún así lo vemos de una manera mucho más seguro y mucho más desenvuelto y con mucho más dominio, ¿no? De ese tipo de escenas. Entonces, entiendo que ya cuando uno piensa en los productos mucho más avanzados, ¿no? Como la película El Caballero de la Noche o El Caballero de la Noche Asciende y comparas con las primeras cosas que se hicieron en Batman Inicia, pues claramente que incluso a nivel técnico, a nivel de efectos prácticos, a nivel de cosas que se utilizaron, todo se fue perfeccionando, todo se fue mejorando, Nolan se fue puliendo, vaya, fue su primera película de acción a ese nivel como tal, y me parece que los aprendizajes fueron muchos, ya los llevó posteriormente a otras de sus películas. Sin embargo, creo que por eso, insisto, me parece que esta película es un muy buen cimiento para lo que vimos después. Sí, y justamente ahorita de lo que dices de que cómo se mueve Batman a través de las escenas de acción, justamente me acordé de esa primera escena en los contenedores, donde literalmente vemos por primera vez a Batman en acción. Y a mí, por ejemplo, esa me gusta mucho porque tal vez realísticamente no tiene mucho sentido. Creo que puede haber muchos errores en el aspecto, pero en ese aspecto, pero bueno, no vamos a ver esta película por el realismo, la vamos a ver porque efectivamente queremos sorprendernos, queremos ver cómo los personajes se sorprenden, cómo se asustan, cómo reaccionan ante esta figura que literalmente es un ninja que desaparece y aparece en un traje súper espectacular, ¿no? Y creo que es eso, al final del día Nolan es lo que hace bien, creo que maneja bien las cámaras en un universo que solo funciona con las cámaras. Y pues sí, pues nada más para retomar lo que dice Andrea, efectivamente Nolan nunca ha escrito bien a un personaje femenino y parece ser que nunca lo hará, sinceramente. Así que creo que en estas primeras etapas de Nolan, al menos vemos un personaje femenino un poquito más discreto, un poquito más independiente, un poquito más interesante porque definitivamente está afuera del círculo del héroe. Es un personaje que tiene su propio contexto, sus propios objetivos y creo que eso funciona muy bien. Y al final del día, si bien sí tenemos un beso, es ella diciendo, ¿sabes qué? Pero yo no puedo estar contigo porque hasta que no seas la persona de la que me enamoré, no me interesa estar con Batman. Lo cual nos da partida para la siguiente película, que pues spoilers nos la refrigeran. Pero creo que al menos puedo decir que de las películas de Nolan, probablemente este debe ser uno de sus mejorcitos personajes femeninos. Pero híjole, sí, no, Nolan ya no debería escribir mujeres, o sea, la verdad. Es o sea, que sí. técnicamente no lo escribió él. Técnicamente no lo escribió él, efectivamente. Y sí, y, pues también podemos decir que, que la protagonista de Insomnia podría ser su mejor personaje femenino, pero tampoco lo escribió él, así que... Sí, así que digamos que Christopher Nolan, no escribas mujeres, en serio, no es un requerimiento, nadie te va a cancelar, escribe sobre monjes tibetanos en una isla o como Scorsese lo hizo, escribe sobre monjes católicos siendo perseguidos en
Japón o algo así, no me acuerdo. En lo que es su Este, mejor película. exactamente, Sí, literal. Y lo- O sea, sí, bueno, si ya estamos criticando, no, a mí nunca me gustó el traje. Digo, de Batman Begins, ni de The Dark Knight, ni Dark Knight Rises, y Christian Bale, a mi parecer, hace uno de los mejores, Bruce Wayne. O sea, tanto la máscara, el millonario playboy inútil que anda por ahí metiéndose en el agua y comprando teles, etcétera. O sea, que insulta a todos para que dejen su fiesta de cumpleaños. O sea, eso rara vez lo hemos visto en pantalla. O sea, es una parte muy fundamental del personaje y Christian Bale lo hace muy bien. También lo que es Bruce, o sea, la verdadera persona, la que nada más conocen, en este caso, Alfred y Rachel. Y su Batman en general está bien, pero a mí por eso me gusta mucho la acción, ahorita lo que dijo Edith en los contenedores o en otras partes, porque a mí se me hace que el Batman de Nolan es mejor cuando no lo estás viendo, cuando es nada más un espectro, una sombra, algo que se le aparece de la nada y los agarra y los cuelga, porque se pierde un poquito la ilusión cuando ya lo ves en el traje. Y sí se me hace que como Batman no tiene la misma aura que tuvo Robert Pattinson en The Batman, porque ahí sí, él sí la sacó del parque. O sea, su Batman sí me ha parecido el mejor en pantalla. O sea, genuinamente te lo crees que Batman es algo que pueda existir de verdad. yo también iba a decir otra cosa antes de que se me olvide, que creo que sí es muy importante que el peso de los personajes secundarios, obviamente, por el talento que tiene, ¿no? O sea, yo cada vez que veo a Michael Caine como Alfred, para mí es una cosa de deleite. O sea, creo que es una de las partes más importantes de la trilogía de Nolan, es haber encontrado a Michael Caine y haberlo unirse junto a Morgan Freeman y Gary Oldman en ese orden. Me parece que es uno de los aciertos más grandes. La manera en la que lo decías tú, Edith, ese constante uso de la comedia para liberar tensión, cuando lo hacen los actores secundarios que no son tan buenos, se nota como hasta forzado y sí llega como un poco a ser obvio y un poco molesto. Pero cuando lo hacen estos personajes con estos tres actores, no es el caso. O sea, todos los chistes que hace Michael Caine como Alfred me recuerdan al Alfred de los cómics, ¿no? Este tipo que lo está friegue y friegue y friegue y tildándolo de loco y siempre llevándolo a cuestionar si lo que está haciendo realmente es normal o está loco. Es que algo que eso es como que parte de la mitología es que estas películas son una especie de experiencia miserable, sin humor, y no, esas son las que fueron después con otros personajes. Estas tienen humor, tienen gracia, tienen ritmo, tienen carisma. Y tan fácil como cada uno cumple como el humor adecuado. El caso de Lucius Fox cuando estás diciéndole, o sea, ¿crees que no te estoy entendiendo? O sea, ¿crees que no me estoy dando cuenta que estás haciendo algo diferente con todo lo que te estoy dando? Entonces me estás viendo como si fuera un tonto, pero en realidad no lo soy. Pero también la manera en la que haces esos pequeños gags ayudan a que tú digas, sí, o sea, esto es irreal en un mundo en el que tú vas a usar este tipo de cosas, ¿no? Pero de nuevo, lo digo que creo que sí es muy acertado el hecho de que estos actores lo hagan, porque también recuerdo lo que dijo Héctor, todas estas líneas cheesy, muy como solemnes, funcionan solamente porque están dichas por estos actores. No solo pasan en esta película, sino que nos van a acompañar en las siguientes películas, ¿no? La manera en la que Alfred tiene dos o tres frases que van a sentenciar todo. O sea, creo que lo dije cuando hablamos de Dark Knight Rises.
la línea que le dice al final en la tumba Alfred hacia los padres de fallé, no lo pude, o sea, no lo pude ayudar y todo, a mí me descompone cada vez que lo escucho, porque el tipo, aunque es una frase como muy, este, muy dramática, así como, ay, obvia, la manera en la que le ejecuta es, wow. También la manera en la que Gary Oldman, dice ciertas cosas es muy buena. Hay una frase en esta película cuando le dice, ¿estás solo? O sea, ¿con quién más estás, no? Y le dice, pues contigo ya somos dos, ¿no? Él así como, ¿qué? O sea, no, o sea, todo lo que me estás diciendo está como de locos. Este tipo de actuaciones y todo creo que funcionan muy bien por estos personajes. La frase entre, o sea, entre Earl y Lucius Fox cuando se dicen si se corrió uno, se corrió el otro y todo, es muy graciosa porque es entre dos tipos que lo saben ejecutar, ¿no? Yo agradezco muchísimo eso porque creo que soporta muchas cosas de los que pasan no solo en esta película, sino a través de toda la trilogía. Por ejemplo, muchas de esas Ay, cosas, sí. de las relaciones que tienen los personajes vienen de los cómics. O sea, la relación entre Bruce y Alfred ya estaba establecida así. No desde siempre, uno pensaría que está desde siempre, pero no, es desde precisamente Frank Miller y Year One y Dark Knight y The Dark Knight Returns. Pero lo que sí no había sido un papel tan importante era el de Lucius Fox. Él generalmente pues era el encargado de las empresas de la familia Wayne, pero no aparecía demasiado en los cómics de Batman, siempre había sido una figura muy, muy periférica. Y a partir de esta película en el que le dan un papel tan importante, eso ya se empezó a filtrar también en los cómics. Y me parece muy interesante la edición que nunca en ninguna de las trilogías, o sea, en ninguna de las tres películas, dice en voz alta que Bruce Wayne es Batman. Pero o sea, y lo sabe desde el primer día, pero su relación está basada en en ese entendimiento tácito de lo que está, de la razón por la que Bruce está utilizando toda esta tecnología. Y a mí me parece que Christian Bale y Morgan Freeman lo interpretan a la perfección, este entendimiento. Ay, pues miren, creo que ya vamos a tener que ya ir cerrando esta discusión porque efectivamente creo que como ven hay muchas partes que se pueden analizar de esta película, pero efectivamente ya se nos está acabando el tiempo. Así que pues Andrea, una última cosa que quieras decir de justamente lo que se estuvo discutiendo ahorita. Creo que se han dicho muchas cosas interesantes. También hay una parte justo de perspectiva en torno a qué tanto se ha disfrutado de estas películas, qué tanto han envejecido bien con el tiempo, ¿no? Sobre todo esta que es la historia de origen y sobre todo por lo que yo ya mencionaba, ¿no? Siempre se ha visto de una u otra forma justo por ser la historia de origen, a lo mejor como la más floja o la que tiene menos acción, ¿no? Y pues a mí siempre me ha parecido que es un muy buen cimiento lo que hace Nolan con esta película en específico y lo que mencionaban de el impacto que ha tenido no solo la trilogía, ¿no? Sino particularmente esta película para inspirar a que se hicieran cosas diferentes, ¿no? No, con el cine de superhéroes, no solo con el cine de superhéroes, sino con todas estas grandes franquicias. Hay un replanteamiento de cómo dar una historia de origen, de cómo hablar del superhéroe, ¿no? De cómo plantearlo y también la importancia que tiene en este sentido el elenco, ¿no? Como estas dinámicas que ya mencionaban, a mí también me parece muy disfrutable muchas de estas frases, si bien no tienden a ser chistes como tal, ¿no? O el chiste que estamos acostumbrados en muchas otras películas o como lo ha planteado Marvel en ese sentido, ¿no? Como un contraste que yo diría es la parte justo que vemos en estas películas de la trilogía del Caballero de la Noche, son más bien como interacciones que haríamos cualquier persona, ¿no? Hay veces que la dinámica, incluso la relación que tienes con un amigo, con tu familia, con alguien, pues puede ser a base de este tipo de frases, ¿no? Creo que se siente bastante natural en ese sentido. Sí hay algunas que se quedan, ¿no? Creo que Nolan jugó muy bien con, bueno, Nolan y en este caso, aunque él no haya hecho
pues el guión, ¿no? Como tal, sí se siente que hay estas inserciones para liberar, pues en ciertos momentos muy dramáticos, ¿no? Y también para dejarlo muy marcado en la memoria de las personas. Vaya, todos nos llevamos al menos dos o tres frases de esta trilogía que se volvieron, ¿no? Con el tiempo parte de la cultura pop, si lo quieren decir así, ¿no? Son muy reconocibles, incluso para las personas que no han visto como tal las películas, saben a qué te refieres cuando se mencionan estas frases. Creo que el impacto que ha tenido a lo largo de los años y lo bien que ha envejecido y que va a seguir envejeciendo desde mi perspectiva, pusieron la vara muy alta para el cine de superhéroes. O creo que siempre es en los últimos 20 años, básicamente, las películas de Nolan, ¿no? Esta trilogía se han vuelto el punto de comparación para muchos de los proyectos que siguieron después, insisto, no solo en el cine de superhéroes, no solo en la misma filmografía de Nolan, sino para otros directores que han apuntado, ¿no? A este tipo de producciones, en donde algunos han salido bien librados, otros no tanto, y como lo mencionaba yo antes, es muy difícil tener esa constancia y ese equilibrio y tener ese estándar de calidad en tres proyectos seguidos, ¿no? En tres proyectos consecutivos, como lo hizo Nolan con esta trilogía, ¿no? Yo me quedaría con eso. A mí, la verdad es que ahí voy a diferir, pero a mí, insisto, es cuestión de gustos. A mí el Batman de Christian Bale es mi favorito. Me gustó lo que hizo Robert Pattinson. Sin embargo, además de que son dos Batman desde mi perspectiva diferentes en términos de actuación, en términos de cómo se metieron en la piel de sus diferentes personajes y en sus circunstancias, me sigue pareciendo mucho más humano y más natural el Batman de este Christian Bale. Además de que yo soy muy fan de Christian Bale, a mí me encanta él desde siempre. Es uno de mis actores favoritos. Creo que me quedo por su interpretación y sobre todo me quedo por la historia y por los rasgos emotivos y emocionales que le dieron a este personaje. Entonces, esos son mis pensamientos ya para cerrar y sobre todo me quedo tratando de transmitirle a la gente que por favor vea la película. Yo hay veces que a mis papás les quiero poner las películas, pero siempre por algo quieren empezar también en El Caballero de la Noche y me ponen de malas. Entonces es como, no, tienen que ver el origen, en este caso Batman Inicia, para que podamos ver las tres de manera como debe de ser, ¿no? Al menos en un primer visionado, yo sí recomiendo que no se salten Batman Inicia. Ya posteriormente pueden verlas en la forma en la que quieran verlas si las quieren repetir y probablemente las van a disfrutar de manera diferente. Sin embargo, no se salten la experiencia de ver esta película porque son los cimientos, son las bases y es parte de cómo cambió el cine de superhéroes para lo que hemos visto los últimos 20 años. Muy bien, excelente. Pues, Fernando, ¿qué te gustaría decirle a alguien que no ha visto Batman Begins? Pues como siempre, que se den una oportunidad de verla. Eh, Probablemente no es como, yo no voy a decir si es la mejor película o la peor película de superhéroes, pero me parece que es una película bastante efectiva que nos puede ayudar a entender muchas de las decisiones que se hicieron a partir de ella en el cine de superhéroes, porque creo que también, sin ser un trancazo en la taquilla como los conocemos actualmente, sí fue un éxito que nadie esperaba de la magnitud que estaba por lo que creó después. Entonces, es una película que es muy entretenida, que un fan del personaje va a encontrar muchísimos elementos que lo puedan llevar a muchas cosas. Ya saben, haciendo mis pequeñas investigaciones, me puse a ver uno de los cómics que me recordaban mucho esta película, que es
hora cero de Batman, que es cuando hubo un evento que hace mucho tiempo que se supone que se movía el mundo y no sé qué. Y lo que hizo ahí, desde como lo hace cada cuando, es contar como el origen del personaje. Y me recordó mucho porque incluso hay varias escenas que yo la vi y dije, ¿qué se me hace que Goyer agarró estas historias y de ahí se inspiró para algunas escenas en la película de Batman Begins? Y retratan dos o tres cosas que pudo haber hecho el personaje para llegar a ser lo que fue. Y lo ilustra de una manera muy similar en la película. Me llamó la atención eso. Y lo que decía Héctor, ¿no? O sea, es que esta cosa de que se cae y le llegan los murciélagos y es un miedo. Esto también sale en esta historia de esta novela gráfica, en este cómic, por así decirlo. Este, entonces creo que sí tiene elementos que a un fan del personaje lo van a atrapar y a la gente que no es fan del personaje van a entender a lo mejor a ver cómo construyeron, cómo le hicieron como para que este supermillonario de la nada fuera este superhéroe que se puede golpear con quien sea, ¿no? O sea, creo que es muy buena para entender de ese lado de la construcción del personaje, que otras películas son lo que decía Héctor de Batman, a mí también me parece muy superior en el sentido ideológico del personaje, en la manera en la que lo proyecta y cómo éste va creciendo, pero no tiene esta misma eh, beta como de explicar cómo realmente fue, cómo lo usó de punto A a punto B para llegar a crear el personaje. Y sobre todo es que, como ya lo dijiste, no me recuerdo si tú, Edith o Andrea, fue la película que realmente le dio el reconocimiento público a Nolan y que le abrió varias puertas, sobre todo el presupuesto en la industria, ¿no? Excelente. Pues Héctor, ¿tú qué le dirías a alguien que no ha visto Batman Begins? Ay, es bueno, como he dicho en Crónica, siempre me ha parecido que el mejor corto o la mejor publicidad para una película es la película anterior de la misma franquicia. O sea, y si hay una razón por la que The Dark Knight ganó el dinero que ganó y las alabanzas fue precisamente porque existió Batman Begins. Y no sé si haya quedado muy claro, pero absolutamente adoro esta película. O sea, sí, a lo mejor entiendo lo que se ha dicho aquí en ocasiones, The Dark Knight puede llegar a ser más emocionante, con más suspenso y obviamente la actuación de Heath Ledger como Joker es inigualable. Pero yo soy fan de Batman, yo no soy fan de Joker, así que s- como dijiste al iniciar, o sea, Batman es un personaje que ha tenido muchas interpretaciones, y todas son casi igualmente válidas, o sea, pero yo creo que si vamos a elegir algo así como que una visión platónica, un urtexto superior de lo que es Batman, de lo que significa Batman, yo creo que hay muy pocos mejores ejemplos que Batman Begins, y posiblemente ninguno en el cine. Tal vez en los cómics, tal vez en animación, pero una película que genuinamente retrate lo que es Batman, lo que significa el personaje desde un punto de vista personal, desde un punto de vista de él como humano, así también como su estatus o su nivel como símbolo, como emblema de lo que él significa. Yo no creo que alguna otra película lo haya hecho mejor de lo que lo hizo Batman Begins. Así que yo sí, genuinamente yo la pongo, yo creo que por encima de básicamente todos, porque acaba siendo o sea, si es la mejor exploración del personaje que nos ha dado el cine. O sea, y todos los elementos que tiene la película que la hacen funcionar, que le hicieron funcionar,
en el 2005, pues básicamente siguen vigentes hasta nuestros días. Las actuaciones, el ritmo, la manera en que la narrativa nos es contada es completamente, es moderna. O sea, y sí, en parte eso se debe a lo fundacional que es la película para el género de superhéroes. O sea, como hasta ahorita seguimos viendo ejemplos de que ha sido emulada, ha sido copiada, ha sido homenajeada en muchas otras producciones. Así que yo creo que si son fans del género de superhéroes, o sea, si son fans de las capas o en general de las películas de acción, pues yo creo que deben definitivamente darle un vistazo a esta película porque pues yo creo que la verdad les va a gustar mucho, o sea, porque no tiene nada más capas a lo que me refiero ahorita de las que uno se pone para saltarlas, o sea, sino capas en la historia, capas en los personajes, capas en los que podemos discutir, podemos hablar e incluso pues podemos relacionarlos porque a fin de cuentas por encima de todos los elementos mitológicos y emblemáticos que tiene Nolan, pues a fin de cuentas yo creo que sirve. Hace un gran trabajo haciendo a Batman, a Bruce Wayne, una persona humana, una persona con la que nos podemos relacionar. Así que, pues véanla, no sé por qué no la han visto. Yo creo que todos deberían de haberla visto ya. Excelente, pues yo ya no sé qué más decirles, querido público, porque definitivamente creo que ya se han expresado extremadamente bien nuestras invitadas el día de hoy. Pero bueno, vayan a ver Batman Begins porque efectivamente es un gran acercamiento a un personaje que efectivamente ya conocemos su historia, pero que no la habíamos conocido de esta forma hasta este momento gracias a Christopher Nolan. Y efectivamente es una gran trilogía, o sea, ya revisitamos la cinta hablando en el podcast 113 de Dark Knight Rises, que creo que si no mal recuerdo dijimos que efectivamente a mí me había sorprendido mucho de que efectivamente era una muy buena película, con sus altos y bajos como todo lo de Nolan, pero que era una buena película. Hablamos de The Dark Knight y de este icónico enfrentamiento entre el mejor villano en general de Batman y pues este personaje, pero definitivamente nada de eso hubiera sido posible sin Batman Begins, sin entender de dónde venía el personaje, de dónde venía esta culpa y esta necesidad de buscar una sanación o buscar efectivamente calmar esta culpa de una forma u otra, y cómo nuestro héroe iba a aprender poco a poco tal vez cuáles eran buenas formas de lidiar con la culpa y cuáles no eran buenas formas de lidiar con esta culpa. Y efectivamente creo que los personajes que lo apoyan, los personajes secundarios, los personajes terciarios, son fundamentales para su desarrollo, y eso creo que también hace a un gran héroe, o sea, que sí esté apoyado, más bien que sí tenga una red de apoyo a su alrededor, donde efectivamente lo puedan guiar en sus puntos más bajos. Y sí, como ya bien decían nuestras invitadas en este podcast, sí tiene estas frases que pueden ser un poco clichés, un poco repetitivas, pero que al final del día son fundamentales y que nos dan esa ancla como público para relacionarnos con los personajes, pero sobre todo para tomar estas frases y aplicarlas en nuestra vida diaria, que creo que también es una parte fundamental de los superhéroes que podemos tomar, por muy diferentes que sean las experiencias de estos y nuestras experiencias personales, pero podemos agarrar algo y tomarlo para nuestra vida. Entonces creo que si bien Nolan puede ser muy cliché o muy sentimentaloide, muy romántico en ciertos aspectos, no románticos de romance, sino románticos de uso de frases y de momentos y así, creo que es muy efectivo, y creo que Nolan para mí, Nolan del inicio de los 2000 era muy efectivo en lo que hacía, porque efectivamente se enfocaba en sus personajes y en cómo estos crecían, enfrentaban a la adversidad y sobrevivían a la adversidad. Entonces, a mí era el Nolan que me gustaba.
efectivamente, como ustedes saben, querido público, o tal vez no lo saben, pero porque aquí no matamos lo que odiamos. Entonces, pero Nolan últimamente a mí ya no me encanta. Pero Nolan sí, Nolan de Batman Begins me gustaba mucho. Así que vayan a ver Batman Begins en Max. Ahí está la película y probablemente ahí sigue la trilogía para que la puedan disfrutar. Y pues nada, qué mejor plan de Semana Santa que ver la trilogía de Nolan de Batman. Así que, pero bueno, querido público, pues ya con eso llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos, querido público, y pues muchísimas gracias a nuestros invitados, Andrea, Fernando y Héctor. Muchísimas gracias por acompañarnos, Andrea. Gracias por estar aquí. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? A mí me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram como @AndreaPadme y me encuentro compartiendo contenido diverso. En el caso de mi visionado, en Letterboxd me encuentran como Padme con Y y pueden ver mis listados de lo mejor de este año y del año anterior. En caso de que también gusten, me pueden encontrar en la hermana república de Plano Secuencia. Todos los viernes estamos por ahí en las diversas plataformas de podcasting, ¿no? Y pues estamos hablando de cine, ahí es básicamente puro cine, películas que están ya sea en cartelera o disponibles en streaming. Y pues ahí me encuentran cada semana, cada viernes en Plano Secuencia. Excelente, muchísimas gracias. Fernando, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Gracias, Edith. A mí me pueden encontrar en X como FDO Alonso. Ahí casi siempre escribo de carritos, de Fórmula 1, de IndyCar, que son las series que sigo más, pero pues de cualquier tema también por ahí me pueden escribir. También tengo Instagram, que no publico nada, y pues sí, si me quieren encontrar por ahí, ocasionalmente tengo mucho que no voy a Crónicas los martes, no voy los jueves porque solo están los dementes, altas horas de la noche. Y pues creo que por el momento Las criaturas de la noche. perdón, las criaturas de la noche. Y y bueno, también en el sitio de IndyCar al día, si les gusta los carritos de IndyCar, ahí me pueden seguir, ahí ocasionamos un poco de desinformación con nuestros videos, bastante intensos como muchas cosas que hacemos, por si les interesa también. Excelente, muchísimas gracias. Y pues Héctor, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? A mí me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso. Estamos los jueves a las 11 y los martes a las 9:30, donde hablamos de cómics, películas, cine, televisión, etcétera, etcétera. La semana pasada hablamos de Daredevil Born Again. Esta semana, todavía no tengo tema. Tal vez deberíamos de hablar de Batman. Hace mucho que no hablamos de Batman. Lo que sí es que en las semanas por venir vamos a hablar mucho, mucho de Misión Imposible y mucho, mucho de Superman. Y espero que Edith aparezca, haga sus apariciones como una de las criaturas de la noche. Y también al parecer me pueden encontrar en Necto Visual. Sí, efectivamente, sí, ya saben, querido público, si nos siguen en Adictia Visual en Instagram, están viendo que efectivamente ya estoy haciendo mi rewatch de Misión Imposible, así que en algún lugar tendré que hablar de ello y efectivamente probablemente va a ser Crónicas. Así que bueno, querido público, pues ya saben, a mí me encuentran en HT Idea, donde hablo de Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo, y básicamente de eso solo estoy hablando por ahí. Así que, bueno, querido público, pues ya saben, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y nos acompañen como Marsalis21, que estuvo ahí en Twitch. Muchísimas gracias por escucharnos en vivo, que mandó saludos a Andrea, Fernando y a Héctor. Muchísimas gracias por los saludos. Bueno, también muchas gracias a quienes nos acompañan durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Jessica, Jimena, Jorge Arturo, Julián, Luis, Miguel, Monólogo Random, Oscar, Pamela y Uriel, quienes son parte del Team Diferidos. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas, Adicties, Churros y Palomitas, Fernando y Héctor, quienes apoyan junto con nuestra Adnival
Ximena y nuestra Adictia Marce en el Patreon del programa. También, por cierto, saludos a quienes nos estuvieron escribiendo en YouTube, Nómada Maya y Ketsto que el otro. Muchísimas gracias por sus comentarios en los diversos episodios. Y bueno, querido público, pues la próxima semana pues seguimos con las encuestas. La verdad, yo creo que sí va a ser encuesta, si no es que va a ser una película clásica. La verdad, ahorita todavía no me decido. Y la encuesta todavía no sé qué va a ser porque se me olvidó mandarle las opciones a nuestro Patreon para que él se eligiera. Así que definitivamente va a ser sorpresa. Ya saben, conéctense el jueves a Instagram, Facebook y Twitter para que voten por la película de la que hablaremos el lunes, porque la encuesta cierra el siguiente día, el viernes. Probablemente las encuestas se ponen a las 2 de la tarde en las diferentes redes. Así que vayan a votar, querido público, por el tema del que hablaremos la siguiente semana. Así que bueno, querido público, pues que tengan una muy linda semana, cuídense mucho y pues ya saben, nos estamos escuchando. Muchas gracias, Andrea, Fernando, Héctor. Bye, bye. Gracias. No, muy bien. No tienes por qué darnos las gracias. Exactamente. Gracias. No sé si se escucha mi horrible ruido, pero gracias.